Buen día, mucho gusto. Mi nombre es Dora Cristina Gutiérrez. Hoy vamos a hablar sobre el Código Penal, artículo 32, causal 12. El error invencible sobre una circunstancia que diere lugar a la atenuación de la punibilidad, dará lugar a la aplicación de la diminuente. En el artículo 32 hablamos sobre la ausencia de la responsabilidad. En el Código Penal colombiano regula los errores que pueden afectar la responsabilidad penal de una persona, distinguiendo entre errores que pueden eximir de responsabilidad y aquellos que pueden reducir la pena. En el inciso 12 de este artículo se refiere al error invencible sobre una circunstancia que podría atenuar la punibilidad de una persona y establece que en esos casos se aplicará una diminuente de la pena. Para entenderlo mejor, desglosamos los términos de la siguiente manera. Primero, hablamos del error invencible. Un error invencible es aquel que no puede ser superado por la persona, incluso si ésta hubiera tomado las precauciones necesarias. Es decir, es un error que es tan grave o difícil de detectar que la persona no podía haberlo evitado, aunque actuara de manera razonable. Este tipo de error se considera como un desconocimiento de la realidad que afecta la conducta de una persona, pero de manera injustificada, ya que no es su responsabilidad haber cometido el error. El segundo habla sobre la circunstancia que diera lugar a la atenuación de la punibilidad. En este debemos tener en cuenta que existen ciertos factores o circunstancias que, si son conocidas por el autor del delito, podría reducir la severidad de la pena. Estas circunstancias son generalmente atenuantes, como puede ser el arrepentimiento, la confesión, el hecho de que el delito se haya cometido bajo un estado de emoción violenta, entre otras. Si el error invencible se refiere a una de estas circunstancias, por ejemplo, si la persona cometió un delito sin saber que su acción era más grave de lo que pensaba, esto podría hacer que la pena sea mucho menor. Buen día, mi nombre es Juan Pablo García y para continuar con el artículo 32 hablaremos sobre la aplicación de la diminuente. En este sentido, la diminuente es una reducción de la pena impuesta a una persona. En este caso, si el error invencible afecta a una circunstancia que normalmente disminuiría la pena, es decir, atenuaría la responsabilidad penal, el juez puede aplicar una disminución en la pena en favor del imputado. En resumen, el inciso número 12 establece que si una persona comete un delito debido a un error invencible sobre una circunstancia que normalmente podría reducir la pena, por ejemplo, un factor atenuante, entonces el juez puede aplicar una reducción de la pena a pesar de que la persona haya cometido el delito. Es decir, el error invencible sobre esa circunstancia favorece al imputado al hacer que la pena sea menos severa. Este principio refleja la idea de que no siempre se debe imponer la misma severidad a una persona que comete un delito, especialmente si esa persona actúa de manera involuntaria o bajo una confusión que no podía haber evitado. En dicho sentido, no existiría o no habrá lugar a responsabilidad penal cuando el error invencible sobre una circunstancia que diera lugar a la atenuación de la punibilidad dará lugar a la aplicación de la diminuente. Cuando hablamos de excepción de responsabilidad penal, debemos tener en cuenta que en muchas jurisdicciones el error invencible puede eximir de responsabilidad penal al acusado. Por ejemplo, si alguien comete un acto ilícito porque cree erróneamente que está autorizado a hacerlo y esa creencia es razonable e invencible, el sistema judicial puede considerar que, aunque el hecho fue objetivamente ilícito, la persona no tiene culpabilidad porque no podía haber evitado el error. Eso tiene una profunda implicación en la pena, porque si el error invencible es reconocido, la persona no será condenada con la misma severidad que alguien que actuó de forma consciente e intencional. En lugar de ser sentenciado a prisión o una pena grave, la persona podría quedar exenta de pena o recibir una pena más benigna, conforme a su falta de culpabilidad.
Cuando hablamos de consecuencia, prácticas para el juez, debemos tener en cuenta que éste deberá tomar una decisión sobre la pena. El error invencible es un factor decisivo en la determinación de la responsabilidad penal. El juez debe investigar si el acusado actuó bajo una falsa creencia razonable y si este error fue invencible. Si lo fuera, el juez deberá descartar la culpabilidad penal o al menos reducir la pena. Por lo tanto, es importante que el juez valore cuidadosamente las pruebas y los testimonios para determinar si el error es invencible. Si se acepta, la decisión sobre la pena se debe ajustar al principio de justicia y proporcionalidad. En este sentido, también es importante tener en consideración que si el error invencible no se toma en cuenta, se corre el riesgo de imponer sanciones injustas. Es posible que una persona actúe de manera errónea y sin saberlo cometa un delito. Si esta persona es condenado sin que se valore su error, se le estaría imponiendo una pena que no corresponde con su grado de culpabilidad. Esto sería especialmente injusto si el error es razonable y no se puede considerar que la persona debería haberlo evitado. Por ejemplo, en un caso donde una persona entra en una propiedad creyendo que tiene permiso, pero resulta que no lo tiene y el error sobre el permiso no podía haberse evitado por una persona promedio, el error invencible podría ser utilizado para eximir de responsabilidad penal a esa persona, o al menos atenuar la pena que se le imponga. En conclusión, el error invencible es un concepto clave para asegurar que las penas sean impuestas de manera justa y proporcional, de acuerdo con el grado de culpabilidad del infractor. Permite garantizar que no se castigue a quienes no tuvieron conciencia de la ilicitud de su conducta, evitando sanciones desproporcionadas o injustas. Este principio es fundamental para mantener la integridad del sistema penal, respetar los derechos humanos y asegurar que las decisiones judiciales se basen en la verdadera culpabilidad del acusado. Para poner un ejemplo, podríamos citar entonces un error de identidad de la víctima. Si una persona mata a alguien creyendo que está atacando a una persona que le agredió previamente, pero en realidad la víctima es otra persona inocente, este podría ser un error invencible. La persona puede actuar bajo la creencia errónea de que está actuando en legítima defensa, y no hay manera de que en ese momento pudiera conocer que se trataba de la persona equivocada. También podríamos citar un ejemplo en el error de la percepción de una amenaza, es decir, error en la legítima defensa. Imagina que alguien al ser atacado responde con fuerza letal, creyendo que la otra persona está armada y representa una amenaza mortal. Sin embargo, la otra persona no está armada, pero la víctima actúa de manera tan convincente, por ejemplo, haciendo movimientos que parecen amenazantes, que no es razonable para el agresor saber que no existe realmente un peligro. En este caso, si el error es invencible, es decir, no podía haberse dado cuenta de la falta de la amenaza, podría exonerarse de la responsabilidad penal. Para concluir, podemos encontrar un ejemplo clásico del error invencible en el derecho penal relacionado con la caza, que podría ser en un bosque durante la temporada de caza con poca visibilidad debido a la niebla o a las condiciones del entorno, de repente ve lo que cree que es un animal moviéndose a lo lejos y sin poder identificar con claridad dispara en su dirección. Más tarde descubre que lo que pensaba era un animal, en realidad era una persona que estaba paseando y trabajando en el bosque. En este caso, el cazador podría argumentar que cometió un error invencible porque debido a las condiciones del entorno no podía haber razonablemente identificado a la persona como tal y creía que estaba disparando a un animal. El error es invencible porque en ese momento no había ninguna manera clara o razonable de que el cazador pudiera saber de qué se trataba era una persona y la información a su disposición como la visibilidad, el movimiento observado y la distancia no le permitió identificar correctamente al objetivo. ¿Por qué podríamos considerar que es un error invencible? Debemos tener en cuenta las condiciones del entorno. La visibilidad era limitada debido a la niebla y a la distancia en la que se encontraba la persona que pudo haber dificultado la identificación. En esas circunstancias, incluso una persona razonablemente prudente podría haber cometido el error de creer que era un animal.
¿Qué hace falta? La falta de conocimiento inmediato. Si el cazador no tiene forma de saber de manera inmediata que ha disparado a una persona, por ejemplo, que estaba completamente camuflada o de espaldas y no hubo signos evidentes de que fuera una persona, su error pudo haber sido invencible. Por otra parte, también se debe tener en cuenta la falta de oportunidad para corregir el error. Si dadas las circunstancias no había manera de que el cazador pudiera haber tenido el disparo o identificado a la persona antes de actuar, el error sería invencible desde el punto de vista de que no podría haber sido corregido a tiempo. Para entonces, en este momento, debemos aplicar las condiciones legales. Desde el derecho penal, el error invencible puede eximir de responsabilidad en ciertos casos, ya que el acusado no tenía la intención de cometer un delito. En este caso, si el cazador actuó de buena fe y bajo la creencia errónea de que estaba disparando a un animal, podría ser absuelto o enfrentarse a una menor responsabilidad penal, dependiendo de las leyes locales y de la evaluación del tribunal sobre si el error era razonable dadas las circunstancias.